En primer lugar, desde luego, también quería agradecer evidentemente al INSA, al doctor Morató, pues habernos permitido estar aquí hoy con vosotros, pero muy especialmente a la coordinadora científica de las jornadas, la doctora Vidal, y todavía más especialmente porque somos un grupo un poco raro. Quiero decir que en este ámbito concreto, pues de la alimentación, quizá nos despegamos un poco del patrón más típico. Nosotros, por eso me vais a permitir que muy brevemente os explique de qué va la cosa, ¿no? Nosotros somos el Centro de Recerca en Toxicología, por lo tanto somos toxicólogos. Esto ya es un poco, da una idea de un trabajo transversal y que no está exactamente ceñido a un ámbito concreto, pero este centro, que es un centro de transferencia de tecnología que pertenece a la red de innovación tecnológica del CIDEM, de la Generalitat de Catalunya, de la SHIT, está constituido por dos unidades. Una es mi propio laboratorio, que es la unidad de toxicología del Parc Científic de Barcelona, pero la otra es la unidad de toxicología de la Facultad de Farmacia, de esta facultad que dirige el doctor Joan Llobet, y es precisamente su experiencia y su involucración en los temas de alimentación lo que nos ha, en cierto modo, arrastrado hacia este campo. Tanto es así que actualmente, además, creo que el tema ha sido oficializado ayer, quizás, podemos ya comentarlo, pues también tenemos la bendición del CIDEM para un proceso de confluencia, de colaboración en distintos proyectos con otro grupo de la red IT, que es el CERTA, del doctor Ventura Guamis. Por lo tanto, un poco en la línea de lo que antes explicaba, de colaboración entre las dos universidades. Bien, ¿esto cómo se pasa, compañeros? Por aquí, ara, molt bé. No? Doncs com es fot això? No? ¿Aquest? Ah, muy bien. Bueno, muchas gracias. Como creo que es evidente, y todo el mundo estaremos de acuerdo, la alimentación en general es un factor, un tema absolutamente no solo prioritario, sino esencial para cualquier ser vivo, pero en el caso de las sociedades humanas, y no precisamente, quizá no podemos esto ni mucho menos extenderlo a toda la humanidad actualmente, pero sí a una parte minoritaria que coincide con nuestro entorno geopolítico, pues se ha llegado a un cierto nivel que podríamos denominar de sociedad del bienestar, en el cual, una vez cubiertas las necesidades más básicas, empiezan a cobrar una importancia, empiezan a cobrar relevancia determinados conceptos, podríamos decir, del segundo libro, del segundo tomo ya. Entre estos destacan la seguridad, la calidad, y actualmente la seguridad y la calidad van absolutamente a la par, son dos conceptos que se complementan, pero quizá más recientemente, pero irrumpiendo con una fuerza muy grande, tanto desde el punto de vista social como incluso con una fuerza económica importante, también los conceptos de promoción de la salud. En lo que se refiere a la seguridad alimentaria, es evidente que actualmente pues, el consumidor pretende o necesita, reclama, pues que se detecte cualquier posible potencial tóxico presente en estos alimentos, bien sea de origen natural o bien sea antropogénico, y esto conlleva no solamente detectar el peligro, es decir, el potencial tóxico presente, sino un paso más adelante, que es la evaluación del riesgo. El riesgo es un concepto, digamos, de uso cotidiano, pero que en nuestro ámbito, en el ámbito concreto de estos entes más extraños que nos dedicamos a temas científicos, tiene un significado muy concreto. El riesgo es un concepto probabilístico, en concreto es la probabilidad de que un peligro, un potencial tóxico determinado, se manifieste, se realice en un daño real, en este caso para los humanos, es decir, para los organismos vivos. El paso entre el peligro y el riesgo conlleva otro factor importantísimo, que es el de la exposición. Es decir, un potencial tóxico no se manifestará nunca en un daño real si no hay la ocasión para ello, es decir, si el organismo no resulta accesible, no resulta expuesto a este peligro. La determinación de la exposición, la estimación de la exposición, es un tema nada trivial, bastante complejo y que requiere una serie de estudios para poder evaluarla adecuadamente.
Incluso habría otro paso más adelante, que sería el de ya no solamente el riesgo, sino el balance entre riesgo y beneficio, que se podría considerar, pero que en el caso de la alimentación pues quizá tiene una importancia menor. Por lo que se refiere a la calidad, es evidente que las características organolépticas de un alimento pues son de primerísima importancia y son la primera aproximación que vamos a hacer a este alimento y lo que va a determinar si es aceptable o no para el consumidor, pero cada vez más, y sobre todo en este nivel de sociedades relativamente evolucionadas, pues las propiedades nutricionales del alimento son también un requerimiento indispensable. Finalmente, hoy en día se va un poco más allá y se irrumpe como un elemento de gran importancia la posibilidad de que algunos ingredientes presentes en los alimentos tengan un papel en la promoción de la salud, un papel que puede ser preventivo o que puede ser incluso proactivo, es decir, de promoción de la salud. Este es el tema en el que nos vamos a centrar en la charla esta, pero me vais a permitir que os plantee un poco cómo enfocamos desde nuestro punto de vista el tema de la seguridad alimentaria, porque en realidad vamos a plantear nuestra aproximación a la detección de efectos funcionales como una especie de doble cara o de consecuencia del tema de la seguridad. Es decir, no de una forma biunívoca, no siempre, no en todos los casos, no en todos los escenarios, pero frecuentemente estos caracteres funcionales de promoción de la salud que vamos a buscar en los alimentos van a coincidir con una actividad antitóxica, es decir, que van a contribuir bien sea a reparar o a inducir la reparación de daños efectuados por factores tóxicos, por productos tóxicos, o bien van a prevenir, van a disminuir el efecto producido por estos tóxicos. Por lo tanto, los mismos tipos de técnicas que vamos a utilizar para evaluar el efecto tóxico nos van a servir dándoles la vuelta como un calcetín para ver este efecto promotor de la salud. Esto, como les digo, no es una relación estrictamente biunívoca, no es la única forma de aproximarse, ni mucho menos a esta evaluación, pero es la que nosotros proponemos y la que dentro de nuestro ámbito pues podemos abordar. Bien, en cuanto al tema de la seguridad, nosotros planteamos y utilizamos una batería de ensayos in vitro por muchas razones, es decir, ustedes saben que la toxicología inicialmente pues se ha desarrollado de una forma principal en el ámbito de la industria farmacéutica para detectar el potencial tóxico de los fármacos y después pues se ha ido extendiendo a otros ámbitos de actuación como son actualmente pues el del medio ambiente, evidentemente el ámbito laboral, el ámbito de la nutrición, etcétera. Lo que tendría sentido para evaluar, para establecer un perfil tóxico riguroso, completo, en el caso de un producto farmacéutico, pues no siempre tiene sentido en el ámbito de los alimentos. Es decir, no nos vamos a plantear coger, yo qué sé, una leche de almendras y administrársela a un grupo importante de animales de laboratorio para hacer una toxicidad subcrónica o crónica, una cancerogénesis, etcétera. Entonces, lo que nosotros planteamos es el uso de una batería de ensayos in vitro que sean suficientemente sensibles y fiables, naturalmente que resulten razonablemente rápidos y económicos. Estas son dos de las razones importantes también por las que no planteamos el uso de animales, que cubran los diferentes bloques relevantes de información toxicológica y además que todo esto nos permita pues que actúen como una señal de alarma de cara al posible riesgo para la salud humana. Los bloques que consideramos relevantes para la determinación del efecto tóxico y los test que vamos a utilizar a continuación, me para un momento porque he visto que hemos tenido un baile importante de versiones de esta presentación que ha ido circulando de un ordenador a otro y esta creo que no es la última, pero en fin, de todas las maneras nos va a servir perfectamente. Los bloques que consideramos, por tanto, que tenemos que cubrir de alguna manera son la toxicidad sistémica, la toxicidad sobre el proceso reproductivo,
la genotoxicidad, es decir, los daños producidos al material genético, y la cancerogénesis, que en cierto modo va muy ligado en nuestro concepto con este otro ámbito. Dentro del ámbito de la toxicidad sistémica utilizamos los test de citotoxicidad, por lo tanto en cultivos celulares. Para la toxicidad de la reproducción, pues disponemos también de diversas técnicas en cultivos celulares, como son el test de células madre embrionarias de ratón, EST, el micromass test, que es un test de cultivos primarios de condrocitos embrionarios, y el cultivo de embriones enteros, whole embryo culture, in vitro. Para la genotoxicidad utilizamos normalmente el test de los micronúcleos y con mayor frecuencia, porque nos resulta muy sensible y además pues económico y fácil de realizar, el COMET assay, y para la evaluación del efecto cancerígeno, el test de transformación celular, Cell Transformation Assay. Bien, yo les voy a explicar brevísimamente, porque si no, no nos daría tiempo de nada, en qué consisten algunos de estos test, pero enfocándonos sobre todo en aquellos que vamos a aplicar dándoles la vuelta a la detección de efectos funcionales, que son sobre todo la citotoxicidad, pero especialmente los test de genotoxicidad como el COMET assay y el test de transformación celular. Por lo tanto, en el ámbito de la seguridad, la citotoxicidad es simplemente la forma de detectar en cultivos celulares de distintas líneas celulares adecuadas a aquello que nosotros pretendamos detectar en cada caso. Pueden ser células del tracto digestivo humano, en muchos casos, en estos de alimentación. ¿En qué forma el supuesto o sospechado tóxico puede contribuir a inhibir la tasa de crecimiento de este cultivo? Esto se puede medir de muchas maneras. Nosotros habitualmente utilizamos el método MTT, que consiste simplemente en que los enzimas, concretamente las deshidrogenasas mitocondriales, son capaces de hidrolizar un cromógeno, que es un derivado del bromuro de tetrazolio, y transformarlo en una sal. Originalmente este compuesto tiene un color amarillo pálido, y por esta transformación se convierte en una sal de color azul oscuro, que además cristaliza y no puede prácticamente atravesar la membrana celular. Con lo cual podemos, mediante evidentemente técnicas de cromatografía, pues evaluar cuál ha sido el grado de inhibición del crecimiento celular en este cultivo. El test de células madre embrionarias de ratón, aquí hay un pequeño esquema de cómo se desarrolla este test, consiste en ver si el producto, perdón, esto es tan automático que se ha ido ya aquí. ¿Esto se va a quedar quieto? Sí. Consiste en ver si nuestro supuesto tóxico o potencial tóxico es capaz de impedir o de interferir con la diferenciación de un cultivo de células madre embrionarias que por su propia condición pues son capaces de diferenciarse, son pluripotenciales y se pueden diferenciar a distintos tipos celulares, pero que en nuestras condiciones experimentales se van a diferenciar a miocardiocitos, miocardioblastos y miocardiocitos. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es hacer un cultivo en el cual tendremos una línea de células madre embrionarias de ratón, que es la línea de 3, es esto de aquí. En este cultivo lo vamos a sembrar en gota pendiente, es decir, con los que trabajáis en microbiología, sobre todo, pues ya lo conocéis, en posición invertida, de manera que las células puedan confluir entre sí y formar lo que llamamos cuerpos embrioides, una especie de pequeñas pelotas celulares, que son los cuerpos embrioides. Después los vamos a sembrar en placa y finalmente en pocillos. Evidentemente, a partir de que empezamos el procedimiento, añadiremos el supuesto tóxico y veremos finalmente si es posible que esto es un vídeo que debería funcionar. Me da mucha envidia cuando he visto al doctor Bosch que le funcionaba el vídeo, a mí no me funciona jamás. Pero veríamos que este cuerpo embrioide, que es esto de aquí, cuando se ha diferenciado, las células se han diferenciado a miocardioblastos,
empiezan a tener capacidad contráctil. Y por lo tanto, esto es muy bonito, uno al microscopio ve cómo estos cuerpos embrioides laten como un pequeño corazón, ¿verdad? Esto es muy poético, pero la verdad es que la primera vez que lo conseguimos, después de bastantes esfuerzos, pues casi nos emocionamos todos los que estábamos presentes. Lo hemos filmado repetidamente, pero nunca consigo enseñarlo a nadie. Yo les aseguro que esto late. Bien, en paralelo también se hace un cultivo con células adultas, con fibroblastos, y se obtienen, por lo tanto, se mira si hay se hace una citotoxicidad comparativa entre fibroblastos y células madre embrionarias, y se obtienen tres parámetros. Uno, la inhibición del crecimiento de células diferenciadas. Dos, la inhibición del crecimiento de células madre. Y tres, el fundamental, la inhibición de la diferenciación de las células madre. Con estos tres parámetros entramos en un sistema de tres ecuaciones discriminantes que nos permiten, pues, clasificar los productos entre no teratógenos, moderadamente teratógenos o muy teratógenos. Como, por desgracia, suele suceder y muchos de ustedes se pueden sospechar, muchos productos van a parar al cajón desastre de los moderadamente teratógenos, lo cual nos fastidia bastante, pero vamos avanzando en las formas de cuantificación de este proceso de diferenciación, también en la herramienta matemática para realmente, pues, analizar al final estos resultados. Y la verdad es que conseguimos ya clasificar bastante bien estos productos. El otro test de teratogenia que utilizamos en el MicroMass consiste en coger células de los muñones, los esbozos de las extremidades embrionarias y cultivarlos de manera que estas células, que son básicamente condrocitos, si realmente ningún producto interfiere en su normal desarrollo, pues se van a ir... esto es muy sensible, es maravilloso. Bueno, pues se van a ir agrupando para dar lugar a pequeños nódulos de tejido cartilaginoso real. Tengo que confesarles, con gran vergüenza, que esta foto, que la hice hace muchísimos años, en realidad no está obtenida a través de este procedimiento, sino que es cartílago de un embrión real y verdadero, vivo. Quiero decir, desarrollado in útero. Pero de todas maneras, el aspecto que adquiere es muy parecido. Bien, lo que se hace es teñir estos nódulos con un colorante metacromático que tiñe específicamente la sustancia intercelular del cartílago, y después eluirlo, medirlo con un fotocolorímetro y de nuevo llegaremos a tener un valor de posible inhibición de la formación de cartílago. Por otro lado, un valor paralelamente de citotoxicidad. Iremos a parar otra vez a un sistema de ecuaciones discriminantes. Otro método que lo realizamos precisamente aquí en la Facultad de Farmacia, en el laboratorio del Dr. Llobet, es el de cultivo de embriones enteros. Muy brevemente se cogen embriones de 9 días y medio para que tengan el número de somitas exactos necesarios. Estos embriones se cultivan in vitro en un líquido adecuado y en una cámara con sus suministros de gases, etcétera, y durante 48 horas se mantienen en este cultivo y allí son sometidos a la acción de los supuestos tóxicos. De manera que, igualmente como antes, obtendremos una clasificación de los productos en no embriotóxicos, moderadamente o muy embriotóxicos, en función de las malformaciones que podamos observar en estos fetos. Bien, un tema ya más adecuado a lo que es el objeto de la charla de hoy es el de la genotoxicidad. Uno de los test que utilizamos es el test de los micronúcleos, que se utiliza para detectar daño genético, bien sea por plastogenicidad, es decir, por fragmentación del material genético, o bien sea por aneugenia, es decir, por que se impida de alguna forma la separación correcta de las cromátidas y por lo tanto haya cromosomas enteros que se separan del núcleo principal. Este test en principio se desarrolló para hacerlo in vivo y se hacía únicamente en un tipo celular, que son los eritrocitos circulantes o los eritrocitos de la médula ósea,
porque estas células tienen la particularidad de que en un momento dado de su desarrollo sufren un proceso de extrusión nuclear, es decir, expulsan el núcleo. Entonces, cuando el núcleo es expulsado, si ha habido fragmentación, si hay trozos, fragmentos de cromosoma o grupos de cromosomas enteros que se han separado del cuerpo principal, estos no se expulsan, quedan retenidos dentro del eritrocito y constituyen lo que llamamos micronúcleo. Esto es un proceso fisiológico que ocurre en una proporción, pues, en humanos bastante inferior al 3 por 1000 en condiciones normales. Se llama los corpúsculos de Hubble-Jolly. Es decir, es una cosa que ocurre normalmente. Ahora, cuando estamos hablando ya no de tantos por 1000, sino de cantidades muy superiores, por ejemplo, de tantos por 100, pues representa que aquí ha actuado algún producto que activamente es clastógeno, rompe el material genético o bien impide el correcto funcionamiento del uso acromático. Para poder hacerlo in vitro y con cualquier tipo celular se adaptó este test de manera que lo que se hace es esto, es decir, en un cultivo celular normal las células se dividen y dan lugar a 2 células hijas sin más problemas, pero si nosotros introducimos este producto, la citocalasina B, obtenemos células binucleadas, porque si bien el núcleo llega a dividirse correctamente, las 2 células hijas no se separan. Si además de la citocalasina B ha actuado algún producto con capacidad clastogénica, lo que tendremos es una célula binucleada micronucleada, es decir, una célula que tendrá sus 2 núcleos hijos y además un micronúcleo. Esto es lo que se puede ver, por ejemplo, aquí, o aquí, más pequeño, o aquí. Y esto está teñido, evidentemente, con un fluorocromo adecuado, específico para el ADN, y a partir de aquí pues podemos estimar el grado de actividad que ha tenido el producto. Bien, una evolución, un desarrollo de este método del test de los micronúcleos es el COMET-A6. Este se lo voy a presentar con un poquito más de detenimiento porque es uno de nuestros principales protagonistas a la hora de tratar de detectar efectos funcionales en los alimentos. El COMET-A6 consiste en someter una suspensión celular de una densidad adecuada, puede ser cualquier tipo celular, desde linfocitos circulantes hasta células de cualquier tejido, o en el caso que nos ocupa ahora, de cultivos celulares de cualquier línea que quieran utilizar, coger esta suspensión celular e imbimirla en una matriz de agarosa que se dispone en un portaobjetos, y ya metido dentro de la agarosa someterlo a una lisis que puede ser neutra o puede ser alcalina. Normalmente lo más utilizado es la lisis alcalina a valores de pH bastante elevados, de manera que se rompan las membranas celulares, las membranas nucleares, y que además en un subsiguiente paso con un líquido todavía más alcalino, un líquido de desenrollamientos, que la verdad es que a veces, me perdonarán, pero el castellano me cuesta un poco de... Hemos cogido la costumbre que o hablo en catalán o hablo en inglés y a veces ya me cuesta volver el líquido este para desenrollar el ADN, para obtener ADN monocatenario, que nos va a permitir obtener al final lo que llamamos un nucleoide, es decir, una especie de ovillo de ADN monocatenario que tendremos incluido en esta capa de agarosa. A continuación se corre una electroforesis y esta electroforesis, si no ha habido ruptura, si no ha habido fragmentación del material genético, pues no hará mover en absoluto los nucleoides, porque estos nucleoides son de tamaño mayor a lo que es la malla de la propia agarosa y por lo tanto no se van a desplazar. En cambio, si hay fragmentación, sí que se desplazarán los fragmentos y obtendremos estas imágenes muy características que parecen un cometa y que, estas son las imágenes, y que originan el nombre, dan lugar a este nombre de COMET-A6. La denominación original de esta técnica era SCGE, es decir, Single Cell Gel Electrophoresis, pero se ha popularizado muchísimo con el nombre de ensayo del cometa, o COMET-A6, debido pues a esta. Esta parte de aquí sería la cabeza del
comet, y todo esto de aquí detrás, esta especie de cola, pues serían los fragmentos. Se supone, evidentemente, esta cola puede ser mayor o menor, en algunos casos pues será prácticamente inexistente en las células que no han sufrido daño ninguno o muy pequeña, y en otros pues será mayor. Se supone o se suponía inicialmente que la longitud de esta cola también era en cierto modo indicativa del grado de daño que se había producido, ya que contra más pequeños sean los fragmentos, más se van a desplazar en la electroforesis. Lo que ocurre es que actualmente esto está bastante en duda porque muchos del ADN, parte del ADN que vemos en esta cola, no está constituido realmente por fragmentos, sino por loops, es decir, que la ruptura de la cadena de ADN no se ha producido en dos puntos, sino en uno únicamente, y por lo tanto esto en parte son loops desenrollados. Evidentemente en este caso la ruptura se produce en un punto al azar, la longitud del loop pues no tiene relación ninguna con el daño genético producido. Las formas de medir el daño producido son estas y como pueden ver pues se basaban inicialmente un poco también en este concepto de la longitud. La más utilizada y la más aceptada hoy en día es simplemente calcular mediante un proceso de análisis de imagen el tanto por ciento de ADN que tenemos en la cola respecto al total, ¿vale? Pero todavía se utilizan algunas formas bastante populares de medida, como es el tail moment, que consiste en multiplicar este porcentaje de ADN de la cola por la distancia que hay entre la divisoria entre la cabeza de la cola y el final de la cola, ¿vale? O bien una evolución del mismo, que es el olive tail moment. Esto de olive no es ninguna alusión al aceite, sino que la investigadora que desarrolló este método se llama Peggy Olive, y de aquí viene la cosa. Entonces, esto lo que propuso como modificación fue, en lugar de coger esta distancia desde el final de la cabeza hasta la cola, coger la distancia entre el centro de gravedad de la fluorescencia, de la cabeza y el de la cola. Bien, esto, como les digo, no tiene una base muy clara y por lo tanto lo que más científicamente más se aceptaría hoy en día sería simplemente utilizar el tanto por ciento de ADN migrado. Y finalmente el test de transformación celular es un test de cancerogénesis que consiste, bueno, ustedes ya saben que la teoría más aceptada para la mayor parte de los casos de desarrollo de tumores pues es una teoría multistep en la cual se supone que en buena parte de los tumores el proceso comienza con una iniciación genotóxica. Esto hace unos años nos pensábamos que eran más del 90% de los casos y por esto pues todo el mundo se lanzó como locos a desarrollar test de genotoxicidad, más de un centenar. Hoy en día no es ni mucho menos tan claro el porcentaje de casos en que el proceso de tipo epigenético pues cada vez es más importante, pero de todas maneras, digamos, en muchas ocasiones y sobre todo para lo que a nosotros nos interesa aquí, pues se mantiene este principio, que hay un paso de iniciación genotóxica, un paso de promoción, es decir, de mitogénesis, no de mutagénesis, sino de incremento de la proliferación, de la división celular, y luego un proceso de progresión tumoral. Pues bien, este es un test que procede en dos pasos, de iniciación y promoción, y consiste en que un cultivo celular de un determinado clon celular que ha resultado ser el más adecuado para este caso, pues se le somete a la acción del supuesto genotóxico, y lo que ocurre es que como parte del proceso normal de transformación tumoral, lo que van a hacer estas células es perder su capacidad de comunicarse unas con otras, la comunicación intercelular. Y esto se traduce, es decir, son dos maneras de decir prácticamente lo mismo, en una pérdida de cooperación metabólica entre estas células. Y un caso concreto de esta cooperación metabólica es la inhibición del crecimiento por contacto. Vosotros sabéis que cuando se pone a crecer en monocapa un cultivo celular, cuando las células van creciendo, se van acercando, cuando está saturado el espacio y se tocan unas con otras, el crecimiento se detiene. Pues bien, si por acción del tóxico esto no ocurre, aparecerá un crecimiento tridimensional, es decir, que habrá determinados focos de células, como se puede ver no muy bien en esta placa,
que empezarán a crecer apiladas una encima de las otras y por lo tanto ya no será una monocapa, sino que tendremos determinados puntos en los que habrá una estructura tridimensional. Estos focos, aquí hemos tratado de poner unas fotografías. Esto sería el caso en el que no hay ningún tóxico. Aquí es donde aparecen estos focos y especialmente los focos, esto se ha ampliado uno de ellos, que se denominan de tipo 3, que tienen los bordes dentados, etcétera, que reúnen una serie de características, pues se consideran que son focos de células transformadas tumoralmente. Perdón, me he ido un poco rápido. Aquí lo que se hace es, después del genotóxico supuesto, añadir un promotor, normalmente un éster del forbol, por ejemplo el tetradecanoil forbol acetato, que es un mitógeno activo y que va a simular o a disparar esta fase de promoción. Y vamos a medir cuál es el número de focis de células transformadas que hay al final, de manera que esto nos dará una indicación de la capacidad cancerogénica del producto. Bien, ¿cómo aplicamos todo esto al tema de los alimentos funcionales, es decir, de la promoción de la salud? Pues, los alimentos funcionales se han postulado que pueden actuar en diversos procesos, ¿no? Entre otros, pues cardiotoxicidad, de mucho tipo. Pero dos de los más interesantes desde el punto de vista social y también económico, pues son los derivados del estrés oxidativo y de la genotoxicidad. Entonces, ¿qué papel pueden representar estos alimentos en este proceso? Evidentemente, el estrés oxidativo se produce cuando se generan radicales libres, que pueden ser superóxidos o peróxidos, etcétera. Puede haber también productos genotóxicos que no funcionen por mecanismo oxidativo, sino por otros, o carcinógenos que ni siquiera sean genotóxicos. Todos ellos actuarán, o serán capaces de actuar sobre lípidos, proteínas y ADN, y llegarán a dar lugar, en su caso, a fenómenos como el envejecimiento, el cáncer, las enfermedades degenerativas, etc. Bien, o patologías, esto se ha salido un poco del esto, quería decir patologías cardiovasculares. Bien, si aquí interviene, esta diapositiva es una obra artística del doctor Llobet, que me va a perdonar que me haya permitido modificar algunos de los colores más agresivos que había empleado. Pues bien, si realmente aquí interponemos la acción de un supuesto protector de un alimento funcional, vamos a obtener una disminución al final, sea por uno de los dos procedimientos que antes he dicho, o porque se estimule la reparación o porque realmente se prevenga el efecto tóxico, de estos efectos deletéreos que al final obteníamos. Bien, el modelo conceptual al que nos vamos a basar de entrada va a ser lo que os decía antes, de que si bien no es biunívoco, sí en muchos escenarios nos va a resultar práctico considerar que los efectos funcionales que buscamos son en muchos casos equivalentes a un efecto antitóxico, es decir, que lo que va a hacer el alimento es paliar el efecto tóxico de un agresor. Bien, en este caso podemos plantearlo de dos maneras, o bien vamos a tratar de evaluar la capacidad del protector para reparar o para inducir la reparación de la lesión producida, cosa que podemos esquematizar así, que es lo que vamos a hacer, poner un agresor conocido en el cultivo, esperar a que se produzca un efecto tóxico y luego añadir el bueno de la película, el protector que queremos evaluar, para ver si de alguna forma el efecto tóxico al final resulta paliado, resulta mejorado. Otro planteo distinto sería evaluar la capacidad de este alimento funcional o ingrediente funcional para actuar antes, es decir, ya para proteger, para evitar, para hacer de escudo, para amortiguar la intensidad de la reacción producida antes de que ésta tenga lugar. Es decir, que esto lo que consistiría sería en añadir el protector a evaluar al cultivo al mismo tiempo que el agresor conocido. Y entonces evaluar el efecto tóxico que se produce al final, que aquí astutamente pusimos con un pequeño interrogante, porque evidentemente en el caso óptimo pues no llegaría a producirse este efecto tóxico, ¿vale? En todo caso esperamos que se vaya a disminuir. Evidentemente, en todos los casos habrá que recurrir a la comparación con cultivos control, sin el protector a evaluar, o bien con algún protector de actividad conocida.
Es decir, que nos pueda servir como comparación. Bien, sintetizando un poco los tipos de situaciones a los que podríamos enfrentarnos o que podríamos abordar, pues podrían ser estos. Es decir, si queremos evaluar clastogenicidad por un mecanismo que sabemos que es un mecanismo oxidativo, vamos a utilizar un agresor conocido que, por ejemplo, en este caso puede ser el peróxido de hidrógeno, el agua oxigenada, y luego vamos a comprobar qué es lo que ha ocurrido. Es decir, vamos a utilizar el Comet Test, pero en este caso utilizando unos enzimas específicos que, añadidos al protocolo del Comet Test, lo que hacen es sensibilizar especialmente ciertas regiones del ADN que son relevantes para el ataque oxidativo, y vamos a ver el efecto genotóxico producido al final con o sin el protector, efecto genotóxico que, debido al uso de estos enzimas, podremos atribuir en su mayor parte a un proceso oxidativo. O puede ser que simplemente queramos evaluar la clastogenicidad por otros mecanismos, no por el oxidativo. Entonces lo que haremos es utilizar como agresor conocido pues un mutágeno que puede ser desde el etilmetanosulfonato pues a un cóctel de nitrosaminas, que como saben además pues nitrosaminas tienen cierta relevancia en el campo de la alimentación, ya que se producen por la cocción en carnes, etcétera, y vamos a evaluarlo con el Comet Test con un protocolo habitual, es decir, sin el uso de estos enzimas especialmente destinados a poner de manifiesto el efecto oxidativo. Si queremos medir el estrés oxidativo, pero no exactamente porque vaya a producir clastogenicidad, sino a un nivel menor o en fin, otro tipo de efecto, pues podemos utilizar el agua oxigenada y luego medir pues la peroxidación lipídica producida, por ejemplo, evaluando la presencia de un mediador, de un producto intermediario de la peroxidación lipídica como es el malondialdehído. Esto normalmente lo hacemos de una manera bastante habitual in vivo, en animales que han estado, por ejemplo, que capturamos, pues ratones de campo, ¿no? Podemos silváticos, etcétera, que han estado sometidos a contaminación edáfica o atmosférica, de la cual podemos suponer que va a tener un efecto oxidativo. Hacemos estas medidas en suero, pero exactamente igual pues se puede hacer en un cultivo celular en el cual hayamos hecho este juego de añadir el agresor y el protector. Si queremos evaluar la carcinogénesis no por mecanismos oxidativos sino por otros, podremos recurrir al CTA, es decir, no a través de la genotoxicidad, sino directamente la transformación carcinogénica, sea por mecanismo oxidativo o por otro. Recurriremos a el CTA, el test de transformación celular, utilizando o bien los ésteres de formol como promotores, o bien carcinógenos completos, como puede ser el benzoapireno, etc. Y lo vamos a medir, como os decía. O también puede ser que nos interese pues medir la citotoxicidad, y en este caso pues haremos la agresión típica con SDS para ver finalmente la inhibición del crecimiento. Con esto, como os decía, vamos a intentar cubrir podemos intentar cubrir diversos tipos de actividad, no todos, es decir, ni es la única forma de aproximarse a esta medición, ni todos los casos van a ser adecuados para este tipo de aproximación. Sin embargo, nosotros lo hemos empleado en diversas ocasiones, pues con buenos resultados. Por poner un pequeño ejemplo de todo esto, os presentaré muy brevemente un proyecto que hicimos a finales de 2007. En realidad esta fue la terminación del proyecto. Este es un proyecto que duró 2 años, nuestra participación en el mismo, es decir, fue un proyecto bastante largo, con una importante empresa multinacional de alimentación, que por razones obvias de confidencialidad pues no os voy a identificar, y que además vais a ver pues que todos los supuestos protectores se llaman 1, 2, 3, 4, 5, etcétera. Bien, el esquema que utilizamos en este caso fue es decir, el de poner el agresor junto con el protector y luego medir el efecto mediante el Comet Test. En este caso, el sistema de ensayo que utilizamos fue un cultivo de patocitos primarios. Esto, evidentemente, el tipo celular que vamos a utilizar para estas cosas es una decisión importante, es decir,
hay que tener en cuenta bastantes cosas. En primer lugar, hay que tener en cuenta que las células que... Muy bien, ya vamos hacia el final. Las células que utilicemos tengan una cierta capacidad metabólica para que la situación sea equivalente a la situación in vivo. Por lo tanto, podemos hacer varias cosas, o acudir a cultivos primarios, como en este caso, o acudir a células a líneas celulares que mantienen una cierta capacidad metabólica, como pueden ser las EPG2, o añadir un producto que de alguna forma nos simule este metabolismo, como es el conocido S9 o S9+, que es un extracto de hígado de rata que ha sido previamente, su capacidad enzimática de producción de enzimas ha sido previamente inducida, exagerada, y al cual hemos añadido además determinadas coenzimas. Bien, en este caso recurrimos al cultivo primario de hepatocitos. El tipo de agresor que pusimos fue un cóctel de mutágenos que en este caso era de nitrosaminas, eran diversas nitrosaminas de conocida acción genotóxica. El efecto que queríamos medir era la clastogenicidad y cómo lo medíamos, pues mediante el COMET-ASSAY. Esto, bueno, más de lo mismo, ya que vamos un poco justos de tiempo. Aquí solamente quería comentar que, claro, utilizar células de un solo individuo, pues tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Es decir, por una parte va bien porque tenemos una gran homogeneidad dentro de cada uno de los experimentos que hacemos, pero en cambio es difícil comparar de un experimento a otro, porque aquí existen una serie de diferencias interindividuales de dotación enzimática de los hepatocitos, etcétera, pues que hacen que pueda variar de uno a otro experimento el grado de respuesta. Bien, esto es un poco pues imágenes de los COMETs, como antes. Los cálculos que hicimos en este caso fueron el del tail moment y además pues la mediana y la desviación estándar, y estos dos valores, tanto por ciento de inhibición y tanto por ciento de eficacia, paso un poco rápidamente. Este es el tipo de resultados que obteníamos para cada experimento. Aquí pueden ver, bueno, creo que está indicado después, esto sería el blanco, es decir, el cultivo de hepatocitos sin añadirle nada. Este de aquí sería el cultivo de hepatocitos más dimetilsulfóxido, porque era el vehículo que utilizábamos para disolver después los productos y los carcinógenos, o vamos, los genotóxicos supuestos. Esto de aquí sería la mezcla de mutágenos de nitrosaminas sin ningún tipo de protector. Este otro es el mutágeno más un protector que tomamos como referencia, es decir, en este caso era un ingrediente funcional, digamos, de valor ya conocido, establecido, y los otros pues son los resultados de nuestros experimentos, es decir, el mutágeno más cada uno de los distintos supuestos protectores. El tipo de resultados que se obtenían eran estos, las medidas de centralidad y de dispersión. Naturalmente la comparación principal se hace entre el mix mutagénico y nuestros problemas más el mix mutagénico, pero teniendo en cuenta, claro, que estos primeros factores de aquí lo que nos dan idea es de si ha funcionado correctamente o no el método. Naturalmente aquí, bueno, hay un montón de distintos casos. Ya les digo que estuvimos trabajando durante 2 años en este proyecto, y lo que es importante destacar es que sistemáticamente los controles pues nos funcionaban bastante bien. Evidentemente, si en algún caso los controles no funcionaban, hay que repetir el experimento, es decir, esto es lo fundamental. Y luego hay toda la variedad que uno quiera de resultados con los distintos protectores a evaluar. El resultado final en tanto por ciento de inhibición era una cosa de este estilo. Como se puede ver, determinados productos de los que probamos pues no tenían ningún efecto protector, sino que incluso, digamos, empeoraban la situación. Y aquí ya es cuestión del promotor del estudio, es decir, de la empresa que está interesada en ello, establecer dónde vamos a poner, aquí, o donde se quiera, el punto de corte para ver cuáles de estos productos elegimos para pasar a una siguiente fase de estudio más extendida, y por lo tanto cuáles tienen un interés desde el punto de vista de la empresa y cuáles no. Siempre será en relación con que mejoren el resultado del protector tomado como estándar. Naturalmente, la eficacia, como pueden ver, es exactamente, en realidad es un 100 menos, es decir, es exactamente lo mismo. Hablar de inhibición o de eficacia, el aspecto de la gráfica era muy parecido. Y finalmente, pues en función de estos y evidentemente de otras pruebas que se realizaban en paralelo en otros laboratorios,
pues la empresa estaba en condiciones de escoger entre sus más de 100, en este caso que se probaron, bastante más de 100 supuestos ingredientes funcionales, pues cuáles eran, digamos, dignos de pasar a una siguiente fase o de ser tomados en consideración. Pues muchísimas gracias. Además, ahora viene, me parece, lo del café. Los que padecemos de cierto grado de lordosis, estos respaldos son absolutamente una tortura, con lo cual termino aquí. Muchas gracias.